Hola, profe, muy buenas tardes. Acá está el video de la creación del código. Bueno, en primera parte, bueno, tenemos, digamos así pues, como un archivo introductorio, ¿cierto? Que, digamos así, pues, y toda la parte de la bienvenida, ¿cierto? Entonces si vamos directamente hacia apartado del código, introducción, sería, pues que viene desde Bootstrap y normal, ¿cierto? Entonces, pues está la bienvenida, bla, bla, con todo. Acá en el app.py, acá en esta parte, no lo encuentro acá, es donde, bueno, con ayuda de Jinja, ¿cierto? Estaría acá en el head, ¿cierto? Acá, ve, introducción, acá, ve, acá en este apartado, ya cuando ya se introduce, ¿cierto? Para que se pueda renderizar gracias a Flask, que es por el app.route de que busque esta ruta, la ruta de introducción, y que la busque en la carpeta sitio y que vaya al archivo introducción.html, pues que renderice este, esta hoja de estilo de HTML, ¿cierto? Entonces, bienvenido a la entrega del parcial, profe, bueno, bla, bla, ¿cierto? Bueno, lo que hicimos en clase, ¿cierto? Que pues el código, bueno, de que pues yo le estoy haciendo unas pruebas, el código es autoincrementable, entonces por ejemplo, no sé, pues yo hice varias pruebas, ¿cierto? Entonces por ejemplo, descripción, vamos a colocar varias cosas, pues vamos a colocar algo al azar, colocar @gmail, acá tenía, ¿cierto? Entonces guardar, bueno, guarda, igual se sigue renderizando el navbar y el footer, ¿cierto? Entonces por ejemplo, si se edita, bueno, acá pues es esa parte que se hizo en clase, bueno, se renderiza. Entonces, por ejemplo, pues manda a otro apartado, pero no tenía esta parte del navbar, ¿cierto? Entonces acá en editar, que estaba acá, que es lo que tocaba hacer. Bueno, esto pues sí lo hicimos en clase, ¿cierto? Que tocaba pues incluir el navbar, ¿cierto? Que está como header.html y el footer, ¿cierto? Y listo, básicamente solo era eso para, para que se pueda renderizar pues el navbar y el footer en la parte de editar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, si se actualiza, bueno, bien. Y si se borra, listo. Ah, bueno, todo se está mandando a la base de datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí cualquier cosa, gmail.com, guardar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si voy a la base de datos, sería equipos, y acá la volví a hacer, bueno, si se guarda, ah, bueno, sí, bien. Por ejemplo, si la edito, acá le voy a colocar, no sé, Juanes, ¿ve? No, no, yo dejo este igual acá, pues mejor, más fácil es, porque si no me toca colocar gmail.com, Juanes, ¿cierto? Por ejemplo, si voy a la base de datos, listo, Juanes. Bueno, el apartado, ya la parte que usted nos pidió, profe, que fue, bueno, que fue acá el navbar y esta parte del footer, ¿cierto? Y ya la parte, digámoslo así, el otro CRUD, ¿cierto? Por así decirlo. Ve, si vamos a la app.py, perdón, estaría... Ah, bueno, otra cosa, yo le hice algunos cambios a la conexión a la base de datos, ¿cierto? Que estoy usando otra librería llamada MySQL.connector, ¿cierto? Y estoy usando otro módulo de Flask llamado URL for, ¿cierto? Bueno, entonces acá le puse otro módulo de conexión, ¿cierto? Y bueno, aquí si nos vamos, empezaría desde acá, ¿cierto? Entonces, bueno, que el app.router, bueno, que eso es ya cuando definimos si la variable de Flask, que acá, app.flash y pues ya va a tener todo el framework, creo que es Flash un framework, ¿cierto? Entonces, estaría acá, ¿cierto? Entonces acá le decimos, bueno, bueno, que renderice, bueno, ve, de que vaya a esta ruta y que, bueno, y que renderice, bueno, y que vaya a esta carpeta, sitio, y que renderice el archivo .html. Y bueno, entonces, pues en sí, pues nos está pidiendo que liste todos y que liste todos los resultados o bueno, o datos que hay en la base, que hay en la tabla, perdón, usuarios, si vamos acá, que renderice todos los usuarios. Por el momento no hay, ¿cierto? Sino que pues acá una pequeña explicacióncita. Pues acá pues está el método de CRUD, ¿cierto? Que es o bueno, por los métodos que es get, pod
post, put, delete, ¿cierto? Que es crear, leer, actualizar y eliminar, ¿cierto? Después acá estaría pues el método post, ¿cierto? Con todo, entonces pues estamos diciendo, bueno, de que vamos a añadir el username y el password, ¿cierto? Y que, bueno, acá ya el código SQL, que vamos a ingresar un dato a la tabla usuarios y que vamos a requerir estos valores, username y password, pues estos ya son los valores de que se van a ingresar, ¿cierto? Bueno, el eliminar, bueno, igual, ¿cierto? Pues acá el código SQL, ¿cierto? De que vaya a esta ruta, y eso así básicamente, y pues el editar sería prácticamente, pues, bueno, un poquito parecido al método post, ¿cierto? Y bueno, ya pues acá el código para editar, ¿cierto? Entonces update, uno de que edite la tabla usuarios, se cree una nueva variable, llama username, password, username y password, que lo busque por el ID, ¿cierto? Y pues acá ya es donde se inicializa el archivo de introducción, ¿cierto? Listo, básicamente sería esto. Donde se está renderizando este, es- este archivo, se está renderizando, eh, se está renderizando, muy bien. Acá lo busco, usuarios.html, sí, será acá, perdón, ¿cierto? Después básicamente sería este apartado, ¿cierto? Entonces acá estaría la lista de usuarios, ¿cierto? Entonces el ID en la tabla es ay, fue madre, es auto incremental, entonces pues y no hay que definirle el ID, ¿cierto? Entonces acá tenemos, digamos así, como un pequeño formulario, por decirlo así, que es el username, entonces nos vamos a colocarle cualquier nombre y la contraseña. Y la contraseña, acá le puse password, bueno, que al ser un tipo password, él esconde los valores de vista de todas las personas. Obviamente no está haciendo un hashing, ¿cierto? Pero pues más o menos para que no se vea, ¿cierto? Entonces agregar usuario, igual la va a mostrar, solo pues acá, como para hacer pues el tipo password, ¿cierto? Bueno, entonces básicamente pues acá sería la parte de ese formulario donde se guardan los cambios, ¿cierto? Ve, agregar usuario, perdón. Usuario sería este apartado, perdón, ¿cierto? Sería este formulario, ¿cierto? Que acá es donde se estaría haciendo el método post, donde se estaría agregando el username y el password, ¿cierto? Acá podemos ver que es tipo password y por eso lo está ocultando, ¿cierto? Es agregar usuario. Listo. Pues acá ya vemos de que tenemos, digamos así, como un pequeño data table, ¿cierto? Que acá es donde se renderiza. Entonces, por ejemplo, si yo coloco más, agregar usuario, se agrega el otro, ¿cierto? Si voy a la base de datos, usuarios, si voy a la base de datos, acá se estaría renderizando, pues, y los datos que yo estoy colocando desde el formulario, que pasa de HTML al backend, que es de Python con Flask, y lo pasaría a la base de datos. Listo. Entonces, bueno, entonces acá estaría la lista de usuarios, ¿cierto? Yo la busco, lista, ¿cierto? Entonces estaría acá. Entonces acá estaría como el data table, ¿cierto? Que va a colocar esos campos ID, username, password y acciones. Bueno, acá ¿qué haría? Estaría, digámoslo así, esto sería este apartado, ¿ve? Perdón, este apartado, ¿cierto? Y aquí es cuando se renderizan y los datos en la tabla, que estarían, que gracias a Ninja, ¿cierto? A Ninja, acá yo llamo, digámoslo así, a la tabla y los estoy llamando. Bueno, acá hago el for y lo que hago es llamar a la tabla con ayuda de este data, que lo busco acá. Bueno, no. Data, acá, este data, ¿cierto? Que es para que muestre el resultado, ¿cierto? Pues ya en el front, ¿cierto? Pues bueno, acá ya tengo y dos botones, que es el eliminar, entonces pues solo sería, eso no tiene nada, ¿cierto? Y lo elimina de una, se voy a mi base de datos, listo, chao. Entonces, por ejemplo, ya para la parte de editar, yo lo que estoy haciendo es abrir un modal, que es este de acá, empieza desde este div, ¿cierto? Bueno, y prácticamente, pues, y lo que hable, y lo que, pues, abre prácticamente todo de nuevo, ¿cierto? Pero con los datos existentes, ¿cierto? Como lo voy a pintar acá. Entonces, abre un pequeño modal, ¿cierto? Con el nombre
del usuario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo lo, si yo lo edito, Juanes, con el nuevo modal, ¿ve? Con el, pues acá me muestra el nombre otra vez, editar, perdón. Entonces, por ejemplo, bueno, el actualizar, bueno, ahí podemos ver de que sí está funcionando y pues el password. Bueno, se me olvidó colocar el type password, pero bueno. Entonces, por ejemplo, ¿ve? Si lo cambio, por ejemplo, colocamos Juanes otra vez. Juanes, ¿cierto? Guardar cambios y ya estaría editando, ¿cierto? Para que no me vaya a otra ruta, sino que sobreponga, bueno, así como pues ese cuadrito, ese modal, ¿cierto? Con los datos ya existentes y con los datos que yo pueda actualizar, ¿cierto? Listo, profe, muchas gracias.